Ok, buenos días, bienvenidos. Buenos días, se está transmitiendo allá. Es un día especial, el Día del Padre hoy, y entonces puse mi teléfono personal para poder compartir con mis amigos, porque sé que me han comentado, de repente ven lo que comparto de la obra que desarrollamos aquí en Casa Denver. Pero hoy que es un día especial, quiero compartir una reflexión de la Biblia, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes igual aman a Dios, van a la iglesia, creo que con regularidad. Pero es un buen día para meditar en la palabra, ¿no? Aparte que es domingo, Día del Señor. Entonces, ahí le pedí a mi esposa que esté al pendiente por si quieren mandar saludos o comentar en vivo. Ella me va a ayudar con eso, ¿sí? Y para los de acá, bueno, usted es lo de la iglesia y el que agregamos para YouTube. Entonces, estoy aquí ahora, me siento especial. Tengo 3 cámaras, ahora sí nomás la audiencia. Y pues bueno, Día del Padre, ¿no? Y entonces, no es precisamente por el día que uno quiera compartir algo. Uno como seminarista, como estudioso de la Biblia, amante de Dios, predicador, siempre le ora a Dios, ¿no? Y le pregunta, dispone su corazón y le pregunta a Dios, Dios, ¿qué te gustaría tratar, ¿no? ¿Qué hay en tu espíritu, en tu corazón, para poder meditar con las personas, ¿no? Con los que oyen, los que se disponen, con los que uno puede compartir un pensamiento de la palabra? Y el Señor pone en mi corazón este verso, ¿no? Es obviamente cuando uno ya tiene tiempo meditando en la Biblia es un poquito más fácil tener ubicado, ¿verdad? Ahí está el conocimiento, ahí está, yo lo leí una vez y con la ayuda de las concordancias electrónicas y las herramientas que tenemos hoy a disposición es fácil estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces Proverbios 10.1, fíjese que es una compilación, está en los libros poéticos, una compilación de refranes, de versos, de máximas, de sabiduría. Pero este capítulo 10 en particular no es un título, sino que lo integra el texto. Y dice los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón, hay otros proverbios como el 31, el de la mujer virtuosa, es la enseñanza que le da una reina madre a su hijo príncipe. Entonces por eso aquí dice los proverbios de Salomón. Y dice así, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y entonces, no todos somos padres, no todos somos hombres, varones, somos padres, algunos todavía son solteros, gracias a Dios. Pero en definitiva todos somos hijos, ¿no? A la edad que tengamos, sea usted adolescente, joven o adulto, todos somos hijos, nunca vamos a dejar de ser hijos. Cuál haya sido nuestro trasfondo, nuestra historia, cómo se desarrolló nuestra niñez, adolescencia, etapas de la vida, todos somos hijos. Y algo que yo ya estudiaba, ¿no? O sea, se lo voy a dar así como lo fui recibiendo porque es interesante, ¿no? Dice un pensamiento del mundo, dice, los caminos del Señor son misteriosos. Y entonces a veces yo empiezo estudiando una cosa y mi esposa me ve estudiando y dice, ¿ya tienes el tema? Le digo, no, estoy así como en un árbol con muchas ramas y de repente hay encuentra uno un hilo, ¿no? Así como que la venita, dice, aquí. Y es donde uno puede llegar a conectar con ese corazón de Dios, que es algo que yo creo que es muy importante en este día, ¿no? Y entonces fíjese que partiendo de esa sola frase, porque aquí habla del padre y madre, el Señor siempre, usted sabe, en los 10 mandamientos, siempre incluyó no solo a uno, sino a los dos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? No dijo honra a tus padres. El Señor siempre hizo a través en la Biblia, todo lo que usted ve en la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, puede traer la que tenga a la mano, la Nácar Colunga, Torres Amala, que tenga 88, 72, 66 libros, por mí está bien, es Biblia, es palabra de Dios. Yo me crié con la Reina Valera 60, pese a lo que digan, pero pues ahí me crié, entonces es lo que más manejo. Pero si usted tiene Biblia en casa, por favor ahí tráigala y busque, si no sabe dónde están los libros, en el índice, ¿va? Por favor. Bueno, entonces, a lo largo de la Biblia, el Señor siempre hace una separación, ¿va? A tu padre, a tu madre. Aquí dice, el hijo sabio alegra al padre, obviamente también se alegra a la madre, pero dice específicamente, y es otro tema que no vamos a tocar hoy, dice, el que es un hijo necio llega a ser la tristeza de su madre. Y entonces hay muchas cosas que podríamos estudiar aquí. De hecho tengo otro tema, ¿verdad? De todo lo que Jesús habló de los padres, porque le decía a mi esposa, la Biblia, o sea, cuando Jesús está aquí en la tierra, le dice, ustedes son malos, pero siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial. Y la gente no se ofendía, decía, pues sí, o sea, no soy el mejor padre, puedo tener mis errores, pero en definitiva sé darle buenas. Todos procuramos, los que tenemos esa dicha, esa bendición de ser padres, a nuestro entender, a nuestra capacidad, tratamos de dar lo mejor.
Obviamente hay altibajos en la vida, ¿verdad? Físicos, hormonales, situaciones que acontecen y no siempre es lo mejor, pero la intención ahí está, ¿verdad? Uno siempre va a querer dar lo mejor. Y entonces estaba meditando en esa frase de ¿qué alegra el padre? Porque entonces uno puede pensar, ¿verdad? ¿Qué alegra un padre? ¿No? ¿Qué alegra un padre? No sé, pues una buena carne, como dice alguien, que te portes bien, ¿verdad? Muchos de los cuentos del pasado eran referentes a la buena conducta de los hijos, con que ustedes estén bien, algún bien material, no lo sé. Pero al lado de eso, pues tenemos que meditar en la palabra de Dios, en la Biblia que nos registra cómo puede uno alegrar el corazón del Padre. Obviamente llegamos a Jesús, que es el máximo, ¿va? Y dice Jesús, de Jesús mismo se quedó registrado que la voz desde el cielo del Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento, que en el idioma bíblico contentamiento es un sinónimo de decir, me alegra el corazón, alegra mi alma, me bendice verlo, ¿no? Obviamente nosotros en nuestro caminar como personas podemos ser una alegría de nuestros padres o una decepción, ¿no? Quizá nos vean y se decepcionen, quizá no nos lo digan porque nos aman, pero solo Dios conoce ese corazón, ¿verdad? Pero entonces buscando en qué es lo que alegra el corazón del Padre, fíjese que pocas veces se mencionan los besos en la Biblia. De hecho es algo interesante, usted medítelo, pese a que se dice que el amor más puro es el de la madre en el consenso general. Y entiendo que el sistema de Dios es un sistema patriarcal y no con eso no quiero que se enojen, nada, es así, está la historia. Pero no se registra que una mujer haya dado un beso a su hijo. Sí se registran besos de mujeres, pero para despedirse, o una mala mujer, pero ese es otro tema que no vamos a tocar. Sin embargo, menciona repetidamente los besos del padre, por eso el tema se llama el beso del padre. Obviamente hay un beso romántico, le decía a mi hija ahorita, mi hija le da clase a los niños que vienen, ella tiene 18 igual, bueno, no sé si ya dio su primer beso, no le pregunté, pero siempre uno pregunta o se está uno pensando y uno como adolescente, perdón mamá porque manché la almohada, uno practica con la almohada, creo que hombre o mujer, pero hay un beso romántico, de lo cual Cantares dice, no despiertes ni hagas velar al amor hasta que quiera. Hay un momento donde hay un primer beso y nunca se va a olvidar, pero hay otro tipo de beso que también implica el amor del Padre. Y entonces me encontré Génesis 31. Génesis 31, 27, está hablando Labán con Jacob, y se lo resumí ahorita le cuento un poquito de la historia, pero le dice Labán, su suegro Labán a Jacob, le dice, ¿por qué te escondiste para huir? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría? Es un momento donde Jacob ya trabajó 14 años, porque salió de su casa sin nada, como muchos de nosotros, empezó sin nada, y trabaja 7 años por una hija, 7 años por otra hija, 6 años por un ganado, 20 años, y dice, bueno, ya es tiempo de que regrese a mi casa, pero como su suegro no era la mejor persona, Labán dice que le cambió su salario a su yerno 10 veces, él se fastidia, se va, y por eso le hace este reclamo, dice, ¿por qué no me avisaste para despedirte? Y ahí está la palabra, con alegría, despedirte con alegría, con cantares, con tamborín, arpa. Dice el verso 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Entonces, vea que está ligando la palabra alegría con el beso. Dice, no me dejaste besar como despedida a mis hijos y a mis hijas. Y quiero entrar de lleno al tema. Le dice, locamente has hecho, no pierda de vía el texto. Entonces, fíjese que besarlos. Entonces, usted debe saber que la Biblia se escribió Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Y tenemos, me lo llevé a mi diccionario, el diccionario Strong, donde usted puede checar cada palabra en su respectivo idioma. Y entonces cuando usted busca ese verbo besar, ¿no? El beso, tal cual el beso, es la palabra nashak, con todas sus derivaciones que vamos a ver ahorita. Entonces fíjese que nashak dice ahí que la raíz primaria es adherirse, ¿no? Es un apego, o sea, es algo que igual platicaba con mi hija, ¿no? O sea, ahorita usted en el mundial ve muchos videos, ¿no? De los retos de los jóvenes, influencers, tiktokers y demás, de quién besa más extranjeros, ¿no? Y le decía a mi esposa, me salió uno ahí de sí, ahorita están beso y beso y en marzo los hospitales de nuevos nacimientos van a estar llenos, ¿verdad? Entonces es algo que muy fácilmente los jóvenes besan a cualquiera. Por otro lado tenemos la parte higiénica, ¿verdad? De lado, desde la pandemia para acá y ahora con lo de ciertas enfermedades de transmisión viral, ¿verdad? Es como no es tan higiénico besarse o saludarse de beso, pero lo que quiero decir es que al final el beso denotaría o implica una cercanía, o sea, una adherencia, un aspecto cercano, ¿verdad? Pero fíjese que en el hebreo entonces es como un lenguaje muy poético porque es lo literal
y luego nos da sinónimos, nos da figuras poéticas, metáforas. Una de ellas me dice, es equipar con armas. Entonces es como cuando, bueno, yo voy a hablar de mi caso, ¿eh? No fui ni soy una persona así de los guapa ni hermoso, solamente para mi mamá Cuervo, ella siempre me vio, me ha visto y me seguirá viendo hermoso, el más hermoso. Pero una de las palabras es equipar con armas. ¿Qué le quiero decir? Que entonces cuando los hijos en la escuela les hacen bullying, no los quieren, los desprecian, les dicen eres gordo, eres feo, tus pelos parados, etcétera. Pero ese beso de la mamá con la que lo despide en la mañana, que lo deja en el kinder, en la escuela, en el grado que esté cursando, es un arma, ¿verdad? Aunque igual la muchachita, de repente su novio le haga un desplante, si es un papá que la besa, que le muestra el amor, que ha tenido su primera cita con ella, mira, así te debe tratar el prospecto, es un arma que tienen ahí de decir, bueno, yo no puedo aceptar menos de lo que me han dado en casa, ¿no? Entonces esa adherencia es un equipamiento con armas, es algo que enciende, un fuego que se enciende, que quema. Pero fíjese que en las derivaciones de la palabra besar en el hebreo es hacer valiente, fortalecer. Es por eso que curar, dice ahí, es por eso que cuando uno de niño se cae y se raspa, dice un besito de mamá y se compone. ¿Eh? Es cierto, o sea, tiene que ver con esa parte de que esa cercanía, ese afecto que se muestra sirve para curar una herida. Ahí está el sinónimo de deleitarse. Y le digo que cuando tiene un diccionario Strong tiene que ver las palabras poco comunes. Ahí en esa palabra besar, en ese desglose, me aparece la palabra soslayar. Soslayar, que si usted no es muy dado a la gramática, es bueno también un breviario cultural, ¿verdad? ¿Qué es soslayar? Me dice el diccionario que es pasar por alto algo, especialmente una dificultad, dejándolo de lado. Pasar por alto algo, especialmente una dificultad, dejándolo de lado. Entonces por eso que en muchas películas, ¿no? Usted ve que el héroe no sabe si se enfrenta o no al peligro, y en eso ya sale la escena donde lo besa la damisela y ya se arma de valor, lo hace fuerte. No es que no vaya a enfrentar el peligro, no es que no vaya a pasar un momento amargo, pero dice, pasa por alto algo, especialmente una dificultad, y la deja de lado, se minimiza, se menosprecia la dificultad. Y es igual, creo que en cualquier tipo de relación, mamá-hijo, entre padres, entre esposos, a veces uno está desanimado, hay un beso de la amada, un beso del cónyuge, le da a uno esa fuerza de sí, o sea, vas a enfrentar esto, ¿no? O sea, quizá a usted le toque ir a una quimioterapia, qué sé yo, un tratamiento difícil, pero un beso, ¿ah? O de los abuelos, ¿ah? A los nietos, y le da la fuerza, dice, ok, lo voy a pasar, pero me ha tranquilizado, es una de las siguientes palabras, ¿ah? De tranquilizar. Y me gustó la última figura porque dice, es estar oscuro como reteniendo la luz. Es decir, que un beso, en este caso el beso del Padre, tiene el poder de permitirle atravesar la oscuridad reteniendo la luz. Porque, bueno, creo que todo lo atravesamos en la escuela, pero nuestros hijos con mayor razón está más fresco, ¿eh? El que los desprecia, no los quieren, no les es fácil encajar en un grupo. Pero cuando tiene papá, mamá que los besan cada mañana, cada que hay oportunidad, estoy hablando de un beso santo, ¿eh? Con ese amor de padre, ese amor sano. Dice, te ayuda a enfrentar los momentos oscuros reteniendo la luz. O sea, no se va esa luz de que aunque les digan que nadie los quiere, que todos los odian, que mejor se coman un gusanito. Tienen ese beso que les ha dado un testimonio, una evidencia de decir, pero yo tengo una familia donde pertenezco, mire. Quiero pasar ahí. Entonces, cuando estudiamos el beso, la Biblia, Pablo a Timoteo, que es de sus últimas cartas, su discípulo Timoteo, un anciano, un joven, enseñándolo, le dice, trata bien la palabra de verdad. O sea, cuando estudies la Biblia, fíjate dónde empieza, mira dónde toca, mira dónde termina, para que puedas tener una idea de cada concepto, de cada tema. Puede uno estudiar la Biblia capítulo por capítulo, o si lo hace por tópicos, por temas, entonces ve dónde empieza, ve dónde toca, ve dónde termina. Le digo eso porque entonces las primeras veces que se menciona beso tienen que ver con un personaje de la Biblia llamado Jacob, que es uno de los patriarcas, ¿no? Usted sabe, Abraham, a quien les da la promesa, Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y Jacob, que fue el padre de lo que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. Es una parte histórica, histórica secular, historia bíblica también. Y entonces, aquí está hablando de Jacob, Génesis 27, y había un momento en la vida del pueblo del judío que era como hacer una declaración, hacer un acto oficial para repartir la herencia, ¿no? Aunque el padre siguiera en vida, como en este caso. Y entonces
llega el momento de bendecir a los hijos y le dice Isaac, su padre, piensa que es de Esaú, pero fíjese lo que le dice, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, entonces era así como plan con maña, acércate para besarme. O sea, no fue el papá que lo besó, pero pide al hijo que se acerque, y le dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo a Dios, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y entonces, aquí está lo primero, mire, que el beso del Padre tiene la virtud de discernirnos. Si le digo esto porque la palabra olor, obviamente uno viene del trabajo y huele feo, ¿no? Se huele a sudor, huele... La otra vez me dijo mi hija, es interesante cómo hueles a sol, ¿no? O sea, que te quemó el sol en el día, ¿no? El olor. Pero esa palabra olor, para los que estudian un poquito el hebreo ya en más tiempo, no solo es fragancia, no solo es olor, perfume, deriva en la palabra ruaj, que es espíritu, ¿eh? Entonces, cuando uno como padre besa a sus hijos, uno tiene la capacidad, o cuando, se lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Como cuando los hijos llegan con uno y, ay, papito hermoso, chulo, precioso, ¿quién como tú, o quién como usted, como le hablen? Y así como, ¿qué quieres, no? Ya algo quiere, ¿eh? No es normal que me trate bien siempre. Es así, uno tiene la capacidad de discernir, identificar con qué intención, ¿no? O sea, yo se lo digo en el literal espíritu, pero es con qué intención se están acercando. Cuando tienen una buena intención, cuando sus palabras son sinceras, desinteresadas, o cuando sí hay un interés de por medio. Pero entonces vea que ese beso, y vea que siempre dice aquí, acércate. O sea, no le da, aunque yo sé que en nuestros días usted ve jóvenes besando a cualquiera, cualquier desconocido, en la Biblia siempre es con una cercanía de acércate y bésame. Y no solamente es acércate y bésame, sino que yo voy a percibir tu olor, obviamente tu fragancia, y usted sabe ahí la neurociencia nos habla de las hormonas, no el efecto hormonal que tiene nuestro humor, nuestra esencia en la otra persona o en otras personas. Pero entonces aquí estamos hablando de padre a hijo y dice, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que tú has bendecido o que Jehová ha bendecido. Entonces, un beso, el beso del Padre, nos discierne con qué intención. Y nosotros quiero que vea que en nuestra realidad, como leía en el pasaje anterior, del reclamo que le hace Labán a Jacob, le dice, te escondiste para huir, no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, no me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, se lo puse ahí Génesis 31. Porque le decía a mi hija, a veces cuando son pequeños se dejan besar, abrazar y van creciendo, o sea, llegan a la adolescencia y ya es, ay, y de uno como papá, de los abuelos, hay tíos, ¿verdad? Siempre está la tía que le pellizca con los cachetes, que es muy encimosa, y uno ya no quiere, pero es que uno no logra entender que esa muestra de cariño, específicamente el beso, implica una cercanía y implica una bendición también, ¿verdad? Un discernimiento. Y entonces ponga en su mente así como si dijera, bueno, si quiero aprender del beso, entonces tengo que ver que la primera vez que se menciona la acción de besar a alguien en la Biblia es de Isaac a Jacob. Siempre el primer personaje fue Jacob. Ahorita va a ir usted hilando las ideas, ¿verdad? Entonces veamos aquí que cuando lo bendice, dice Isaac, le pide a Jacob que se acerque. Se acerca para poder discernirlo. Aquí pasa algo, ¿no? Si usted no conoce un poquito la historia, resulta que eran dos hermanos mellizos. Uno era velludo, Esaú, y Jacob era lampiño. El caso es de que Jacob era el menor, pero él estaba bien consciente de que el hecho de tener la bendición de su padre, la bendición de Dios, dice la palabra de Dios que la bendición de Dios, dice, es la que te enriquece y no añade tristeza con ello. Sabía ese poder de la bendición y desde el vientre buscó la bendición porque dice que salió trabado su mano en el talón de su hermano. O sea, él, desde el vientre peleaban por la bendición. Y le digo eso porque entonces al paso del tiempo, Jacob ve una oportunidad y cuando Esaú viene cansado del campo, porque él era un hombre de caza con Z, o sea, de cacería, y el otro de caza con S, le sabía cocinar, entonces ve la oportunidad de venderle, literalmente venderle el derecho, la bendición de la primogenitura, de ser el primero, por un plato de lentejas. Entonces él se la compra, pero de algún modo Esaú lo toma como un engaño, ¿va? Aunque él la menospreció, lo ve como un engaño. Entonces pasa esto de que se acercan a recibir la bendición, la toma Jacob, no le correspondía, y Esaú se siente defraudado, se siente estafado,
Y entonces dice que se consolaba con la idea de matar a su hermano. Esto va a ser un detalle importante más adelante. El punto es de que Jacob tiene que huir de su casa por ese peligro inminente que iba a enfrentar. Y entonces va a su tierra, a la tierra de su parentela, de sus parientes. Y entonces se encuentra con una jovencita llamada Raquel, que dice que era de hermosa figura. No sé si era finita de su figura. La Biblia dice que es hermosa. De hecho, de paso, si usted no sabe, la Biblia a ninguna mujer le dice fea. La palabra fea no está en la Biblia más que las vacas feas de un tiempo de hambre. Fuera de ahí, no, dice que todos eran hermosos, sus hermosos ojos, todas son hermosas para Dios, ¿no? Bueno, entonces a Raquel, recuerda que la historia dice que él va al pozo, va a un pozo, y entonces ve a esta muchachita que viene con las ovejas de su padre, y la atiende, trabaja para ella, y ya le hace plática, así, ¿de quién eres hija? No, pues de un hombre llamado Labán. Ay, ¿qué crees? Es de mi familia. Entonces fue una encomienda que le hicieron sus padres, ¿verdad? De no te unas en yugo desigual con una incrédula, con alguien que no comparte tu fe. Entendemos que en lo secular es como una escalera, ¿verdad? También cuando usted tiene una preparación académica y su cónyuge no, es como una escalera que no van a llegar igual, ¿no? Es algo no solamente religioso, sino en lo secular, si piensa un poquito también. Entonces, por eso le dice, no te unas en yugo desigual. Y entonces ya encuentra aquí a Raquel, y dice que entonces Raquel, que era hijo de Rebeca, ella corrió, dio las nuevas a su padre, lo oyó Labán, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces le he comentado que cuando estudiamos la Biblia vemos que cada detalle, el orden de cada frase es muy intencional, muy intencional. Cuando aquí dice, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, es algo que si usted estudia los besos también tiene que ver, no solamente el beso en sí, la acción, sino que siempre tiene que usted ver, lo besó y, porque en Judas dice, lo besó y lo traicionó. No es solamente el beso, porque besarte, mire, puede besarte cualquiera. Déjeme regresar aquí a un proverbio. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es un poco difícil. Es como, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo es fiel cómo el que te ama te va a herir? Mire, la versión castellana, la última, dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. La traducción actual dice, más te quiere un amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. Que un enemigo cuando te besa, perdón. Entonces, por eso dice, fieles son las heridas del que te ama. O sea, hay veces que los papás nos dicen las cosas y no nos gustan como cuando somos adolescentes, jóvenes, pero es por nuestro bien. Es una herida fiel, nos está doliendo, pero no es con una mala intención, ¿verdad? Sin embargo, hay gente de, ay, querida, ay, querido, y solo quieren sacar un beneficio. Le digo eso porque entonces, cuando estamos meditando aquí, le decía que pues te puede besar cualquiera, ¿verdad? Entonces, como Judas, besa al Señor y le dice, Judas, con un beso entregas al Maestro. Cuando usted ve qué mujeres besaron, se menciona a una mujer llamada Orfa, nuera de Noemí, Orfa de donde viene orfanato, alguien que no tiene padres, que vive con un espíritu de orfandad, que no reconoce a Dios como padre, y dice, la besó y se fue y se despidió. Fue un beso de despedida. Y bueno, la mujer adúltera también en Proverbios, pero entonces aquí dice, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces fíjese, y aquí es un padre besando a un hijo, porque eran de la misma familia. Entonces, el beso del padre no solamente nos discierne, como el primer punto, nos identifica la intención con la que nos acercamos, puede percibir la intención con la que nos acercamos, sino que también el beso del padre nos integra a una familia, se lo besó y lo trajo a su casa, ¿no? Cuando usted va por primera vez, no sé, cuando conoció a sus suegros la primera vez, quizá no saludó de beso a la señora, ¿verdad? A la suegra o al suegro, qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor si era ruso, sí, ¿verdad? Beso aquí, beso acá, ¿verdad? Como camaradas, pero como hispanos, como latinos, pues no es una costumbre, ¿verdad? Solamente a quien ya tiene uno cierta confianza, se le da un beso. Hasta ahí, ¿verdad? Un saludo de beso y bueno. Pero darle beso y traerlo a la casa, yo le digo que en la Biblia cada frase es bien intencional. Y nos habla de que entonces vea no solamente a cada personaje que le estoy mencionando, sino que detrás de todo está la imagen de Dios como Padre. Dios como Padre identifica la intención con que nos acercamos a Él. Si lo queremos a Él, nos dé o no nos dé lo que queremos, porque es Dios y es digno, o solamente porque queremos recibir un bien de Él. Dios como Padre, cuando nos permite besarlo o ser besados por Él, entonces lo besó y lo trajo a su casa. Nos va a integrar a la familia y decir, mira, tienes un lugar donde perteneces. Y vea qué importante es, porque los ejemplos que le decía de cuando uno va al kinder, a la primaria, secundaria,
y que uno enfrenta hostilidad, ¿no? O sea, uno no encaja, no lo quieren, por la razón que sea, la economía, el estatus social, la apariencia física, el intelecto, quizá uno es lento para aprender, qué sé yo, pero el hecho de tener un padre o una madre que te despiden con un beso y que cuando regresas a tu casa, aparte de la sopita caliente, yo fui de la generación que cuando llegaba a casa había sopita caliente, no solamente era eso, sino también un beso, ¿no? Y entonces el punto es que hay un lugar, ese beso te da el testimonio, es la evidencia de que perteneces a una familia, que perteneces a un lugar, que tienes alguien que te aprecia. O sea, que puede haber mucha gente que te desprecia y que no te quiere, pero al menos vas a tener en tu casa, ¿no? En tu familia, en tu círculo más cercano. Obviamente no se digan los abuelos, creo que son los, a lo que me estaba acordando ahorita, son los más besucones que los papás, ¿no? ¿Quiénes van besucón con los hijos? Los abuelos. Véalo usted, son los más besucones. Pero eso es un testimonio de que hay un lugar al que perteneces. Otra vez que se menciona la palabra beso, el verbo besar en la Biblia, referente a Jacob en ese Génesis 33, por el verso 4. Entonces le comenté que Saúl se sintió defraudado, estaba molesto, dice que se consolaba con la idea de quitarle la vida a su hermano Jacob, pero llega un momento que la Biblia nos registra y vea cómo, le digo, cada palabra es intencional, no está el relato así al aire porque sí. Dice, Esaú corrió al encuentro de su hermano, se corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. No fue Jacob besando a Esaú, fue Esaú corriendo al cuello de su hermano Jacob, dice, le besó y lloraron. Es un beso no solamente de reencuentro, sino de consolación, ¿verdad? De estamos en paz, de reconciliación. Estamos en paz, no me debes nada, te perdono. Y bueno, yo no sé cómo lo crearon sus papás. Hoy yo escucho de papás que dicen que tienen la playera de la reconciliación, ¿verdad? Que si dos hermanos se pelean en una sola playera extra large, los dos, y van a estar juntos hasta que aprendan a llevarse bien, ¿verdad? Yo con mi hermano me peleaba, así nos hablamos, pero nos dábamos unas buenas agarradas, quizá como cualquier otro hermano. Pero el punto es de que hay hermanos que han llegado a un punto de pelea, de distanciamiento, que ya no se hablan, que no se pueden tolerar. Y entonces vea qué importante es el beso de un padre, porque entonces Jacob, lo que quiero que vea es que Jacob aprendió el beso del padre. Y aprendió que ese beso, como le digo, eran armas de guerra, era adherencia, era cercanía, era lo que te iba a ayudar a superar los momentos difíciles. Pero Esaú también lo aprendió. Y me llama la atención porque entonces en el hebreo cada palabra también es bien intencional. Fíjese que Esaú, los que tenemos tiempo estudiando la Biblia, podemos, Esaú es el profano, dice la Biblia que era un profano y un fornicario. Pero se nos olvida que el nombre de Esaú en su raíz hebrea, Esab, significa áspero. Áspero. Como muchos de nosotros, quizá en el carácter no somos, le digo a mi esposa, yo admiro a las personas que son tan dulces, que nunca se enojan. Pero vemos otros que tenemos un carácter diferente y somos ásperos. No porque tengamos una mala intención, quizá la vida así nos trató, nos hicimos mala onda, como la burrita de Balaam, ¿verdad? Yo no era arisca, me hicieron. Pero somos ásperos. Y luego fíjese que yo no sabía que la palabra Esaú viene de la raíz Asa, de donde viene Asael. Cuando el nombre en hebreo tiene la L es Dios, Dios hace. Entonces digo, con razón. Son cosas que tengo que hacer, dice, hacer en el sentido más amplio. Hacer. Pero ahora quiero que vea algo bien importante que le pasó a Esaú, porque a veces pudiera ser muy romántico decir, no, y si te dejas besar por Dios, vas a cambiar tu carácter y vas a poder ver a tu hermano y besarlo. Pero fíjese que le digo que él era cazador y Isaac le pide que le haga un guiso, dice, hazme un guiso como me gusta para que te bendiga, y en lo que se lo hace, su hermano Jacob le ganó la bendición. Se da cuenta a Esaú y le dice a su padre, padre, ¿no tienes más bendición para mí? Le dice, hijo, ya bendije a Jacob, te puse a ti como su siervo, y así va a ser, porque había poder en la palabra. Es una palabra que en hebreo se llama dabar, como cuando usted lee que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces es una palabra con poder, ¿verdad? Y dijo y fue, ¿no? Y entonces, dice Isaac, su padre habló con Esaú, le dijo, aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío del cielo de arriba. Pero vea cómo le dice Isaac a Esaú. Dice, por tu espada vivirás, a tu hermano servirás. Pero le dice, sucederá con el tiempo, sucederá cuando tú te fortalezcas, que descargarás su yugo, como los animales cuando les ponen el buey viejo y el buey nuevo, ¿no? Una yunta, el yugo. Descargarás su yugo de tu cerviz, de tu cuello. Sucederá que cuando te fortalezcas. Entonces, ¿se acuerda qué significa Esaú? Áspero. Que se hace áspero. Áspero. Y fíjese que entonces uno puede decir, ¿qué le estaba diciendo? ¿Que agarrara las armas?
Le digo, cada palabra es intencional. Hay diferentes tipos de espada en la Biblia, ¿no? De hecho, la espada es un arma de Dios porque la puso en el Edén. Es un diseño divino. No es de esta tierra la espada. Pero bueno, hay diferentes tipos de espada. Y entonces esta espada es una palabra que significa cortar, un corte circular. Es decir, cuando tú cortes, permítame decírselo en la figura, cuando tú cortes con el odio, cuando tú cortes el resentimiento, cuando tú cortes la falta de perdón, ¿qué va a pasar? Te vas a fortalecer. O sea, el vivir por tu espada es corta con eso que no te hace bien, para que te fortalezcas. Y cuando te fortalezcas, vas a quitar la carga, el yugo de tu cerviz. Y cuando usted estudia cada palabra, o sea, cuando es la palabra yugo, usted ve que al profeta Isaías Dios le dice que la unción de Dios, dice, la unción, el yugo se pudrirá a causa de la unción, de ponerle aceite. Entonces la Biblia nos enseña que un yugo se puede pudrir por la unción de Dios. Un yugo, dice, se puede quebrar, un yugo se puede romper, pero vea que en las relaciones entre hermanos, las relaciones personales, las relaciones familiares, le usa la palabra descargar. Entonces no es algo que se va a romper con fuerza, es algo que tiene que ser voluntario. Como cuando uno viene a los pies de Cristo, le dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es voluntario. Cuando uno se une con el cónyuge, por eso es cónyuge de la palabra yugo, se pone el yugo con la pareja, con el esposo o la esposa respectivamente, es voluntario. Entonces aquí también, en las relaciones interpersonales, quiere decir que tenemos que llegar al punto de fortalecernos, cortar con lo que nos estorba. Le quiero compartir, no va a haber esa palabra, pero esa palabra fortalecer dice que es la palabra pisar. Es la palabra pisar, hoy la palabra yugo, dice, vas a quitar el yugo de tu cerviz. Esa palabra yugo no solamente es el elemento que une a los animales, sino que es la palabra 5953 del Strong y dice, es lo que te afecta totalmente. Dice, es lo que tú rebuscas en un mal sentido. O sea, eso le digo al Hebreo 5953, usted búsquelo en el diccionario Strong y es lo que le dijo Isaac a Esaú. Mira, como ahorita estás molesto con tu hermano, te está afectando totalmente, vas a rebuscar el mal sentido para excederte, para maltratar, para ser riguroso con tu hermano, para imponerle, para abusar cuando tengas oportunidad, para burlarte, para contristar, escarnecer, maltratar. Todo eso es lo que sentía Esaú. Entonces esa aspereza era porque él sentía todo eso. Y como hermanos, usted sabe, ¿verdad? A veces no se le exige lo mismo a un desconocido, a alguien que no es de la familia. Incluso como padre, no le exiges lo mismo a un desconocido, a tu vecino, al hijo de tu vecino, como a un hijo, ¿verdad? Esperas más. Esperas más, quizás es parte de la misma cercanía. Pero entonces vea que ese es un yugo malo, un yugo que te está atando. Pero entonces le volvemos al punto 40, dice, por tu espada vivirás. Necesitas una espada para poder cortar con todo eso. Que no haya nada que tú le puedas rebuscar, sino que seas justo, que le des la misma oportunidad a todos, el mismo entendimiento. ¿Me estoy explicando? Todo eso. Y eso, llegamos a este punto porque entonces Jacob lo aprendió con un beso. O sea, le leí al principio, o sea, voy un poquito al revés, pero cuando Esaú corre y le besa, ¿no? Entonces el primero que besa, ahora le platiqué que eran 3 patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué no se dice que Abraham besó a Isaac si dice que lo amaba? Yo no soy psicólogo, pero entiendo, puedo entender, permítanme compartirle mi pensamiento, que era una manera como de protección hacia Isaac, porque es a este personaje, Abraham, llega un momento donde Dios le dice, dame a Isaac tu hijo, tu único, al que amas más que a mí. Y dice, ok, Señor, no te lo rehúso porque tú eres poderoso para levantarlo. Pero entonces yo no sé si Abraham como que se traumó y dijo, mejor ya no le muestro tanto cariño porque va a ser más apegado y si el Señor me lo pide. Lo digo porque entonces a veces uno es así con los hijos o con las hijas, ¿no? O sea, hay un tiempo para todo, pero también a veces uno dice, bueno, prefiero que no sea tan apegado porque si yo falto, es algo que como padres o como hombres no decimos, pero quizá está ahí, ¿verdad? ¿Por qué no eres? ¿Porque no aprendiste? ¿Porque a ti tampoco te abrazaron, no te besaron? Quizá. Pero quizá también es muy consciente, porque entonces Abraham, Isaac, Jacob, el primero que besa, el primero que se menciona que besan es a Jacob, la tercera generación. Amén. No porque no se amara, no porque no hubiera muestras de cariño, pero vea que es como un método de protección, ¿no? Pero que es tan trascendente, ¿no? Cuando Jacob lo aprende, que lo ve con su hermano, que sabe que ese beso de su hermano implica perdón, lo ve con su padre y sabe que ese beso que le dio a su padre puede manifestar su intención con la que se acerca. Pero luego, fíjese que la historia sigue de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es lo que hoy conocemos como Israel,
Y son 12 tribus, usted sabe, son 12 tribus. Y dentro de esos 12 hijos hay uno llamado José, el de usted, quizá usted lo conoce como el de la túnica de colores, ¿verdad? El de la túnica. Pero entonces vea que José, otra vez, o sea, esto le estoy diciendo, cuando usted busque el verbo besar o la palabra beso en la Biblia, en la concordancia Strong, usted va a encontrar la secuencia, ¿verdad? Y luego hay mucho que podemos tratar, pero solamente me voy a enfocar en Jacob ahorita. Y entonces llegamos a Génesis 45, verso 15, donde dice que José besó a todos sus hermanos. Hay otras versiones que dicen besó a todos y cada uno, o sea, porque eran 12 en total con él, a 12, y su hermana Dina 13. Bueno, es que esa no la menciona ahí, pero al menos 11 tuvo que besar, ¿verdad? Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Entonces le digo, la Biblia siempre nos deja ver que no es solamente la acción del beso, sino ¿y qué siguió después del beso? Después del beso fue que pudieron llorar, o sea, decirse lo que les lastimó, es lo que significa ese verbo, pero también hablar con él, decir, perdónanos, reconocemos que no estuvo bien lo que hicimos. Recuerda la historia que aborrecían a José porque tenía sueños y les cayó mal. Dice, ¿cómo nosotros vamos a humillar ante ti? Y lo venden como esclavo. Y de hecho, si usted tiene su Biblia en Génesis 45, dice la Biblia, la palabra de Dios dice, no podía ya José contenerse porque él era ya como un faraón, era el segundo de faraón y lo veían como un egipcio en su apariencia. Dice, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, ese es el verso 1, Génesis 45, 1, que no lo va a ver aquí en pantalla, pero se lo estoy leyendo. Dice, no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, estamos viendo el beso del padre, cómo empieza sobre un hijo, pero todo el efecto que tiene. Y entonces cuando Jacob besa, cuando le enseña a José a besar, entonces sabe José, o nos deja ver la Biblia, que el beso, un beso que usted da, dice, es un beso que da a conocer lo que usted es. Es un beso que da a conocer si realmente, como Esaú, ya superó el rencor. ¿Se acuerda? Dice, por tu espada vivirás, pero te fortalecerás. Llegará el día que te fortalezcas y vas a quitar ese yugo. Ya no vas a tener amargura, rencor, resentimiento, que si te robó el terreno, que si hizo cualquier cosa, que no pase. O sea, porque de hecho el nombre de Jacob eso significa, ¿va? Defraudador, usurpador. No que no pase, ni que lo malo sea bueno. Pero sí que cada uno tenemos que trabajar y decir, yo no puedo vivir con esto, yo no puedo vivir con resentimiento, no puedo vivir con amargura. O como José, que lo vendieron sus hermanos, imagínense, tenía la oportunidad de, como segundo de Faraón, de decir, como el comercial de las galletas emperador, de guardias, decapitarlos a todos, ¿no? Tenía ese poder. Pero dice, no, él se dio a conocer, verso 2, estoy leyendo Génesis 45, se dio a llorar a gritos, oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo. Pero no les pese, o sea, porque ahí usted ve el relato, Génesis 45, dice, no les pese haberme vendido acá, porque ya entendí, ¿se acuerdan de los sueños? Era para preservación de vida que Dios me iba a enviar delante de ustedes. No les guardo rencor. Y el testimonio de que no les guardo rencor es que les voy a dar un beso a todos. Y cuando usted, si quiere saber un poquito qué tipo de hermanos eran, léase Génesis 49. Dice, Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus armas. Dan es serpiente junto al camino. Rubén, sí eres primogénito, pero subiste al lecho de tu padre. No eran las mejores personas. Benjamín, dice lobo rapaz. No eran las mejores personas sus hermanos. Pero sin embargo, a pesar de eso, ¿se acuerda que vemos que en el verbo besar dice soslayar? Tener la fuerza para pasar por alto una dificultad. Es decir, pues sí, permítame decirle un buen chilango, te agandallaste conmigo, pero mira, te perdono, de corazón te perdono, no tengo resentimiento. Si usted no puede besar, así como Jesús, si usted no puede recibir el beso de Judas, ahora aplíquelo a la inversa, si usted no puede besar al que lo vendió, al que lo traicionó, es que entonces usted todavía no ha cambiado. Y dice la Biblia que quien se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y se lo digo yo primero, yo primero tengo que ver por mí mismo, o sea, si yo no sé, pero no cambiar, pues de qué me sirve. Pero créame que Dios me ha tratado. Dios me ha tratado y me sigue tratando. Digo, ay Señor, ahí la llevo. Le decía a mi esposa en la semana, ¿qué crees? Que esa semana me enfrenté a 2 personas que me hacían llorar en su momento un montón. Luego hace cuenta que el Señor juntó a las 2 en uno. Feo, ¿va? Fea la situación. Ya pasaron años, gracias a Dios. Le digo, ¿pero qué crees? Ya mi corazón no se dolió. Sé que hay cosas que tengo que superar, pero eso ya me juntó a los 2 en uno y ya pude soslayar la situación. Y eso es porque
bueno, yo estoy leyendo la historia de Jacob, ¿verdad? Pero entonces tiene que ver con esa comunión con Dios, ese beso del Padre que nos da esa capacidad, ese poder. Luego sigue avanzando la historia y entonces le digo, ya pasan los 7 años de hambre, que usted conoce esa historia. José, que era el segundo de Faraón, manda a traer a sus hermanos, 70 personas, dice la Biblia, entre ellos a su padre Israel, antes Jacob. Y entonces dice Génesis 48:10, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que ya no podía ver. Pero entonces hizo pues acercar a los hijos de José y ve otra vez, les besó y les abrazó. Les besó, les abrazó y los bendijo. Y entonces dice, ay, se me olvidó mi Biblia. Permítame ver aquí la bendición, no la apunté aquí. Génesis 48:10, porque está muy bonita la bendición que declara Israel sobre sus nietos. Aquí está hablando se llamaban Manasés y Efraín. Efraín fructífero y Manasés dice el que me hace olvidar, el que hace olvidar la casa del Padre. Oh sí, entonces dice, bendijo José, esta es la versión de las Américas, dice el verso 15, bendijo José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y vive en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Es una bendición muy bonita, ¿eh? Y todo por un beso. Todo por un beso. Él entendió cuando su suegro Labán le dijo, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué te rehusaste? ¿Por qué no te dejaste besar? ¿Por qué no te despediste? ¿Por qué no me hiciste saber? Y él aprendió y dijo, no, yo ya me voy, porque en el capítulo siguiente él muere. Pero dice que antes de eso, dice, los besó. Los besó, los bendijo, lo que ya le leí. Lo puede ver ahí en Génesis 48 en su casa. Entonces, el beso del Padre es para transmitirte bendición, siempre es para transmitirte bendición. 51 dice, entonces es cuando muere, dice, se echó José sobre su rostro, el rostro de su padre, lloró sobre él y también lo besó. José besó a su padre. Antes de partir le dijo, no dejes mis huesos aquí porque ciertamente Dios te visitará y cuando salga el pueblo de Israel de aquí de Egipto, tienes que llevarte mis huesos contigo, llevarme a la tierra que el Señor nos prometió, ¿verdad? Pero entonces fíjese que luego le puedo hablar muchas cosas, pero hablando del beso del Padre, buscándolo ya en el Nuevo Testamento, llegamos a una parábola conocida como el hijo pródigo. La Biblia la menciona al hijo perdido, tal cual, no aparece la palabra pródigo, pero la reflexión que hace el hijo cuando ve que es maltratado con los cerdos, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, pero vea, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Entonces hay mucha gente, es lo que quiero transmitirle hoy, que mucha gente por la situación que ha vivido, su desarrollo en la niñez, adolescencia, cosas que ha pasado en la vida, cosas fortuitas, no las planeó, no las deseó. Quizás usted es una persona que se ha esforzado por ser una persona buena en esta vida y le han pasado cosas malas. Pero al final de todo eso ha pasado que se termina alejando de Dios, ¿verdad? Y no quiere ni la iglesia, ni Dios, ni nada que ver. Pero vea que entonces con lo que yo quiero transmitirle de ese corazón de Dios como Padre en este Día del Padre, hablarle del poder del beso del Padre, es que piense, que tome un momento en su corazón y decir, ¿y será que Dios quiera besarme? El hijo dice que iba todo zarrapastroso, ¿no? O sea, entre los puercos, porque pide el padre que lo bañen, que lo limpien, que le pongan vestido nuevo, zapatos nuevos, anillo nuevo. Pero antes de eso, antes de dejarlo entrar a casa pidiendo que lo limpiaran, eso no quitó el hecho de que el padre lo fuera a recibirlo. Y le digo, la Biblia es bien intencional en cada palabra que usa. Dice, no solo corrió, se echó sobre él y le besó. ¿Se acuerda de lo que significa un beso? Déjeme se lo pongo aquí. Que tú no sigas huyendo de Dios, de la presencia de Dios, sino que tengas cercanía, que seas equipado con armas, que sepas que perteneces a una familia, que sepas que el Señor puede percibir tu intención y que aun si no fuera el amor más grande como Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿me amas, Señor? No te amo con amor ágape,
te amo como amigo. ¿Te sirve? Muy bien, Pedro. Si es sincero ese amor como amigo, con eso yo puedo hacer cosas grandes. Y es igual, usted puede tener muchas cosas y pensar de Dios tantas cosas, pero el hecho de que Dios lo quiera besar literalmente, porque es poner el aliento, ¿va? O sea, un beso, un padre besa a su hijo en la frente, en la cabeza, en la mejilla, ¿verdad? Pero un beso de Dios puede ser así también, así como cuando pone su aliento en tu boca. De hecho, cuando habla el beso del profeta Elías, le dice, Elías, me he reservado 7,000 rodillas que no besaron a Baal, que no se doblaron ante Baal, y sus bocas no besaron a Baal, dice, no estuvieron de acuerdo con él, no suspiraron, no recibieron el aliento, el espíritu. Entonces, es que tú recibas ese espíritu de Dios. O sea, no vas a tener un beso literal, quizás sí, si Dios te lo quiere dar, pero que pongas en tu corazón, Señor, yo necesito esa cercanía, que me integres a una familia, que tenga armas, que pueda tener esa fuerza para pasar por alto las dificultades, que pueda pasar la oscuridad sin perder la luz que tú pusiste en mí. Es algo que yo no sé si lo había meditado y que puede ir a cualquier lugar y leer su Biblia y quizá no lo va a encontrar y no es la gloria para mí. Es algo que yo ni sabía tampoco. Yo preparaba este tema y me deleitaba y lloraba y decía, Dios, ¿cuánto nos amas? ¿Cuánto nos amas? Porque yo no sabía todo lo que representaba un beso del Padre y la trascendencia que tenía. Pero que tú sigues aún hoy deseando poder acercarte a cada uno de nosotros, y usted como mujer también, no solo porque es del Padre, solo los hombres también como mujer. Y decir, así es como se alegra el corazón del Padre, porque de ahí partió todo. El corazón, el hijo sabio alegra al Padre. ¿Sabe cómo se alegra al Padre? Dejándose besar por el Padre. Y es algo que Dios quiere hacer en tu vida este día, que lo que tú estés sintiendo en tu interior es el Espíritu de Dios, que se conecta con Dios, ¿no? Tienes una parte intelectual que es con la que vivimos cada día, pero hay algo que yo no puedo mover, que yo no puedo tocar y solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Y que si yo quiero, yo anhelo ese abrazo del Padre. Y entonces si me permites ahí unos segunditos y lo que tú sientas decirle a Dios se lo puedes decir, Él es tu Padre, pero no te vayas o no terminemos este momento, ¿va? Sin pasar esa oportunidad de decirle a Dios, Dios, yo quiero experimentar ese beso. No sé cómo sea, si es literal, pero entiendo que es por tu espíritu. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno que se dio el tiempo de escuchar este mensaje, que eso que está sintiendo ahí en su corazón, en su espíritu, tú lo tomes y no quedes sin fruto, Señor, que produzca el fruto que tú quieres. Pero también, Señor, aquel que se ha sentido rechazado, que la vida lo ha llevado a sentirse, a saberse que no es amado y que pueda decir así, es que a mí nadie me quiere, ¿quién va a amarme a mí o como soy? Mi aspereza como Esaú, pero que vemos que el poder del beso tuyo, Señor, quien sea la persona, se va a derretir. Quien sea la persona con un beso tuyo, al ser identificada su intención de una persona áspera como Esaú, puede convertirse en alguien sin rencor, sin amargura, en alguien libre. Puede ser alguien que puede ver a quien lo ha ofendido como José, decir, no tengo nada contra ti y te voy a hacer bien, no te voy a hacer mal, no me voy a vengar, te voy a hacer bien. Y quien aún en su corazón esté sintiendo esa amargura, ese odio, ese resentimiento, ese deseo de venganza, Señor, que ese beso tuyo de Padre sobre ellos, Señor, traiga ese bálsamo que pueda desarraigar, que pueda quitar ese yugo de opresión, ese yugo que le hace ver las cosas negativas, las cosas malas, pero que también podamos trascender hacia nuestros hijos y poder enseñarles, no dejar de besarlos, saber lo importante que es para ti como padre, que sepamos esto de un beso, lo importante que debe ser para nuestros hijos también, que les besemos cada día, si son pequeños, si son adolescentes jóvenes, que también tengamos esa capacidad. Los que le hemos perdido, danos la oportunidad como la tuvieron cada uno de esos personajes que leímos hoy, Señor, Jacob, Esaú, José, sus hermanos, Señor, el hijo que se fue de casa. Cada uno tenga la oportunidad, es mi oración, en el nombre de Jesús, y aquel que no te ha conocido como Padre, que también tu Espíritu lo guíe a reconocerte como Padre y seguir adelante en una nueva vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén. No sé si alguien saludó por acá. Bueno, pues bendiciones, Magda, Yuri, William. Bendiciones, saludos, gracias, nos vemos en la siguiente ocasión. Feliz Día del Padre.